¿Te ha pasado alguna vez que intentas comunicarte con alguien, intentas hablar con una persona, pero resulta que esa persona se pone a la defensiva y se aleja? Es posible que nos haya pasado en alguna ocasión. En este episodio de El arte de relacionarte, vamos a ver que es muy importante para la comunicación evitar la agresividad al hablar. Y vamos a ver cómo nosotros, al poder tener estrategias efectivas de comunicación, vamos a evitar dicha agresividad. Y de esa manera vamos a tender puentes de comunicación y evitar precisamente que la gente se aleje de nosotros y nos malinterprete, porque en ocasiones, sin ser conscientes de ello, somos agresivos en nuestra forma de hablar y de expresarnos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la agresividad al hablar, al comunicarnos? Uno puede pensar que la agresividad es cuando uno insulta a otra persona o le dice palabrotas, ¿es cierto? Pero no necesariamente. También uno puede ser agresivo y no ser consciente de ello cuando uno está hablando con los demás en su tono de voz y también en su lenguaje corporal y expresión facial. Hoy precisamente vamos a hablar de estrategias de cómo evitar estas situaciones en lo cotidiano, y muy seguramente eso nos va a ayudar a entendernos mejor con las personas, y algo muy importante, evitar que la gente nos malinterprete. Vamos a poner ejemplos prácticos, hablando por ejemplo del tono de la voz. Uno puede decirle a una persona: te dije que no dijeras eso. Bueno, no es un insulto, pero muy seguramente con el tono de voz tan elevado, pues la otra persona se va a sentir agredida. Entonces no nos va a prestar atención a esa persona, por el contrario, la persona ahora va a pensar más bien cómo nos va a responder dicha agresividad. También a veces con la expresión facial, uno a veces eh, frunciendo el ceño y haciendo una mirada agresiva, precisamente va a hacer que la persona se sienta precisamente vulnerada y que uno la quiere atacar. Entonces, esas situaciones son las que uno tiene que identificar, ¿cierto? Y algo adicional, las palabras. También las palabras están cargadas de significado, y las palabras también tienen que ver en cómo nos expresamos a los demás. Uno le puede decir a una persona: es que tú siempre dices tonterías cuando hablas. Imagínese esa palabra tonterías cuando hablas. No está subiendo el tono de la voz, de pronto no está frunciendo el ceño, pero el significado de las palabras definitivamente sí son agresivos, que la otra persona simplemente lo que está diciendo no vale mucho. Entonces, identifiquemos esas situaciones: tono de voz, frases o palabras cargadas de situaciones negativas, y también el lenguaje corporal, lo cual también incluye también la expresión facial. Son sin duda partes importantes que tenemos que cuidar. Y he aquí un punto adicional de por qué nosotros debemos evitar la agresividad en el habla, y es en el ámbito del matrimonio. Sí, en la vida de pareja. Definitivamente en la vida de pareja no tiene cabida la agresividad en el habla, porque cuando alguno de los dos comienza a elevar su tono de voz o a expresarse de manera agresiva, definitivamente ahí en ese momento va a comenzar una mala situación. Y si no se le pone un pare a este momento, definitivamente la situación va a terminar mal. De hecho, infortunadamente, en muchas ocasiones, la agresividad verbal, la agresividad en las palabras, termina en agresividad física, que lógicamente no tiene en ninguna cabida en ninguna relación. Entonces, por eso es tan importante esta situación de evitarla, la agresividad en el habla, en el ámbito de la vida familiar, en el ámbito de la vida de pareja. Porque definitivamente, en vez de estar pensando en resolver una situación, en ese momento, si se eleva el tono de voz, lo que se convierte es en una
batalla campal, la cual, como ya hemos señalado, no termina bien. Un segundo aspecto, utiliza palabras y frases neutrales y positivas, ¿sí? Evita decir, por ejemplo, palabras como tú siempre llegas tarde. La puedes cambiar como decir, ¿por qué llegaste tarde? ¿Todo está bien? Si nota, es una expresión neutral, no ataca a la persona y uno está expresando la preocupación de por qué la persona en realidad llegó tarde. Esas expresiones que son neutras, no atacando a la persona, no refiriéndose a ella de manera particular, y reemplazarlas por expresiones que a veces sean positivas, también van a ayudar a que la otra persona se exprese sin temor. Definitivamente esto es muy importante. Tercer aspecto, vigila tu lenguaje corporal, del cual hemos hecho bastante alusión. Sí, en vez de estar con una expresión siempre adusta, una expresión siempre seria, uno debe relajar de pronto su rostro y evitar de pronto expresiones del cuerpo que puedan expresar enfado, como por ejemplo estar cruzando los brazos, ¿cierto? Y la mirada. Definitivamente la mirada es muy importante. A veces cuando uno mira con enfado, eso sí que es intimidante hacia la otra persona. Entonces, vigilemos los pensamientos, vigilemos los sentimientos que tenemos en ese momento para evitar que los ojos, que son las ventanas del alma, traduzcan ese enfado en ese momento. Y es que la verdad es que en ocasiones uno no tiene la culpa de la cara que tiene, pero sí de la cara que pone, ¿cierto? Entonces, cuando uno pone una cara amable, aún en un mal momento, eso definitivamente va a ayudar bastante a que el momento no sea un momento negativo, sino por el contrario, sea un momento amable. Vamos a hablar de un cuarto aspecto, algo que es clásico pero que nunca falla. Respira antes de responder, antes de hablar. De pronto, cuando tú eres víctima de una crítica de parte de la otra persona, tómate tu tiempo, respira, para ahora responder. Ese momento de respirar no es un cliché, no es una palabra de cajón, sino más bien el respirar antes de responder definitivamente nos va a ayudar a reflexionar en las palabras que uno va a decir. Porque si uno responde inmediatamente con enfado, ya como hemos señalado, lo que va a seguir es un escalamiento de la crítica o un escalamiento de la conversación que puede terminar en una discusión. Por último, algo que nos va a ayudar mucho a cambiar nuestra forma de hablar a una forma de hablar positiva, que no sea agresiva, debemos pensar en los buenos resultados o en los malos resultados de la forma de hablar a los demás. Pensemos que si quitamos la agresividad en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comunicarnos, eso va a hacer que las personas se sientan atraídas hacia nosotros, que las relaciones con las demás personas se fortalezcan, que nuestras amistades sean amistades mucho más fuertes y que se sientan tranquilas de abordarnos porque saben que nosotros no los vamos a agredir con nuestra forma de expresarnos. Y también debemos pensar en las cosas negativas que se nos ha presentado cuando en ocasiones, sin creerlo, hemos sido agresivos en la forma de hablar. Esos malos momentos que hemos pasado, esos amigos que se han alejado, esas malas palabras que hemos dicho. Definitivamente eso pudo haberse evitado con simplemente haber evitado la forma agresiva de hablar. Y pensemos en lo siguiente, mejoremos nuestro corazón, mejoremos nuestros sentimientos y emociones hacia los demás. Porque cuando nosotros intentamos ver a los demás de manera positiva, de la mejor manera posible, eso nos va a ayudar a evitar ser agresivos con ellos. Cuando uno piensa mal de los demás de manera innecesaria, en ocasiones se nos va a salir la agresividad. Entonces, si queremos mejorar realmente en este aspecto y ganar las cosas positivas que se requieren para
tener una buena habla, que ya hemos mencionado, procuremos pensar bien de los demás. Y en esos momentos, cuando vengan presiones, cuando vengan situaciones de estrés, como estamos pensando bien de los demás, no vamos a devolver mal por mal. Y es que pensemos en las fruticas. Cuando uno tiene un limón y lo presiona y lo exprime, ¿de qué sale el jugo? Pues de limón, ¿cierto? Pero si uno tiene otra fruta dulce, de pronto una naranja dulce, y también la oprime, ¿de qué va a salir el jugo? Pues lógicamente de esa naranja dulce. ¿Por qué hacemos esta ilustración? Porque cuando lleguen momentos de presión, momentos de situaciones tensas, si uno siempre tiene sentimientos negativos o ácidos hacia los demás, cuando se nos oprime, vamos a soltar lo negativo. Pero si nosotros hacemos mejor el ejercicio de intentar pensar bien de los demás, cuando vengan esos momentos, vamos a soltar situaciones que van a ser hasta amables en el momento. Y esto no es ser uno cándido o no ser uno demasiado eh, positivo. A veces uno puede pensar, es que lo que este señor está diciendo es como demasiado idílico o demasiado ilusorio. No. Prueba una semana en cambiar tu tono de voz, en cambiarlo por un tono de voz más positivo. Intenta siempre hablar de manera positiva a los demás y si has detectado una forma agresiva de hablar, bien sea en tus gestos, en tu tono de voz o en tu expresión facial, si haces los ajustes, aunque sea por una semana, después toma nota y te vas a dar cuenta que realmente estos consejos sirven. Infortunadamente, a veces uno está acostumbrado a un mundo que es innecesariamente agresivo, pero eso no tiene por qué ser nuestro caso. Debemos ser personas no ordinarias, sino extraordinarias en este aspecto. Y si nosotros siempre queremos poner ese extra de lo ordinario para ser extraordinarios, vamos a hacer el cambio y vamos a evitar la agresividad al comunicarnos con los demás. Y muy seguramente, después de esa semana que hemos mencionado de hacer ajustes, que podemos ponernos ese desafío, vamos a ver pequeños logros. Y si eso lo traducimos por semanas, meses o hasta años, con el tiempo vamos a ver que definitivamente, al estar acompañado de buenas amistades, al estar rodeado de personas que nos amen, nos vamos a dar cuenta que definitivamente sí sirvió evitar ser agresivos en nuestra manera de expresarnos. Si te gustó este capítulo, bueno, qué bueno es poner un like allí o suscribirte, porque de esa manera pues nos vas a ayudar a seguir adelante con estas ideas positivas que nos ayudan a seguir en una forma de expresarnos apropiada y que eso va a incidir directamente en nosotros y en nuestro entorno. Hasta una próxima.